Listo. Eh, bueno, ingeniero, nosotros somos el grupo eh, Terravita. Terravita, ese era el nombre, disculpe, sí. Pensé que era un número. Y bueno, nuestras preguntas que le queremos hacer es sobre los biodigestores, ya que sabemos que usted es un experto en el tema por nuestras experiencias que hemos tenido con usted en el módulo y todo eso. Y queremos preguntarle, o sea, lo básico primero, para como comenzar la entrevista y entrar en contexto. ¿Qué es un biodigestor y cuál es su función principal? Ok, ¿qué es un biodigestor? Un biodigestor se puede definir como un dispositivo que funciona o que opera en condiciones en ausencia de oxígeno. Es decir, es un dispositivo anaeróbico que permite la degradación de la materia orgánica a través de la acción microbiana. Eso, en esencia, es un biodigestor. ¿Cuál era la siguiente pregunta, perdón? ¿Y cuál es su función principal? Sí. Bueno, la función principal es eso, la degradación de la materia orgánica. Esa es la función principal. Y mediante la degradación de la materia orgánica se obtienen productos secundarios como el biogás, o no secundarios, son como más productos principales, ¿va? Porque son productos de la descomposición de la materia orgánica. En ese caso es el biogás y también el biofertilizante o biol. Son dos como de los productos principales que a la vez tienen un uso secundario. En este caso, el biogás se utiliza se puede utilizar para la producción de energía eléctrica o se puede utilizar para cocción y el biol se puede utilizar como un biofertilizante. Y también una pregunta así como que un poco más general sobre los biodigestores y quizás como para la gente que no tiene los recursos para armar uno, o sea, en sí, si hay alguna manera más económica de hacer un biodigestor en comparación con los diseños ya predispuestos. Eh, sí, recordemos que hay como distintos proto- como prototipos de biodigestor, cada uno, bueno, en general los biodigestores se pueden considerar como algo caros por la inversión que se tiene que hacer para poderlos operar y luego el mantenimiento. Pero cuando se trata ya de biodigestores que van a funcionar tal vez en alguna zona rural o tal vez a nivel doméstico, ya hay otras alternativas como de construcción o de implementación de estas tecnologías que son sumamente baratas. Hay una empresa en Guatemala, creo que incluso Rotoplas se encarga de eso, de distribuir biodigestores a base de Rotoplas. O sea, son como los Water Rotoplas, como el que está en módulo, justamente. eh, no el biodigestor del módulo, sino un bote Rotoplas que está ahí. Eso se utiliza también como un biodigestor ya pues de forma modificada. Hay distintas alternativas, incluso barriles se han utilizado para poder, barriles de plástico, pues se han utilizado para poder descomponer la materia orgánica. Pero sí, en esencia, el punto es que el biodigestor, bueno, o el tipo de material que nosotros vayamos a utilizar tiene que asegurar un sello hidráulico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que haber entrada de oxígeno, porque eso puede afectar el proceso de descomposición. Ingeniero, y de mi parte, la última pregunta. Ya sabemos que los problemas económicos puede ser como que un limitante para construir un biodigestor, ¿no? Pero ¿hay algún otro limitante, algún otro problema que sea? Bueno, en esencia se debe tener disponibilidad de los residuos que se desean tratar. No vas a poner un biodigestor en un lugar donde no tenés el residuo. Entonces, eso sería como, no una limitante, sino más sería como un requisito de operación. Tener la cantidad necesaria para poder operar un biodigestor de acuerdo a las dimensiones con las que estás diseñando el biodigestor. Esa sería como, creo que sería como un punto bien importante. De ahí hay otros factores que lejos de ser como un limitante, también son como requisitos para asegurar que el biodigestor opere de forma correcta. Estos pueden ser clasificados desde factores ambientales
hasta factores químicos, como por ejemplo el pH o alcalinidad. Eh, es un tema bastante extenso, eh, pero sí, yo creo que eso es como en esencia. Temperatura, tal vez pH, alcalinidad, la carga orgánica volátil con la que se está alimentando el biodigestor, la cantidad de oxígeno que está entrando, pues esas pueden ser limitantes. Pero ya no están asociados tanto a que la persona pueda obtener el biodigestor, sino más a temas de operabilidad. Muchas gracias por despejar mis dudas, ingeniero. La siguiente que le va a hacer preguntas es mi compañera Juliana. Ahí lo estamos escuchando. Listo. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Una de las dudas como que un poco más grandes, así como se estaba hablando ahorita, es como cuáles son como los requisitos fundamentales, como que los más básicos, importantes que necesitamos para saber si podemos tener un biodigestor o montar un biodigestor. Ok, en este caso son los residuos. Tenemos que considerar qué tipo de residuos tenemos. A partir de los residuos que se tengan presentes, es necesario ver también cuál es la naturaleza química del residuo. Es decir, yo puedo tener, eh, por ejemplo, residuos vegetales y probablemente eh, bueno, otra cosa es que yo puedo empezar a ver también literatura científica, ¿sí? Como para ver cuál es la concentración de nitrógeno o carbono en el residuo como tal. Y ya con eso yo tener una idea de qué relación carbono-nitrógeno voy a tener dentro del biodigestor. Pero sí, en esencia es el residuo y las características del residuo. Eh, por ejemplo, los residuos que vienen directamente de animales, como el residuo, por ejemplo, el residuo que viene de producciones de cerdos o de ganadería como tal, son residuos prácticamente perfectos al momento de producción de metano. No así, no, quizás ese no es el término, pero yéndonos ya como de forma específica, yo mencioné cerdos hace un momento. Con los cerdos, pues también se tiene cierto problema cuando se trata de los factores químicos del residuo como tal. Eh, Cuando hay una carga orgánica volátil sumamente alta dentro de un biodigestor, se pueden dar problemas de toxicidad por nitrógeno amoniacal. Ese es un ejemplo. Ya cuando nos vamos a la producción de biogás por residuos de vacas bueno, en este caso ganado lechero, digamos, creo que es uno de los mejores residuos, pues son menos problemáticos y la cantidad de biogás que se obtiene, pues es relativamente buena. Eso en esencia. Creo que el factor principal para poder yo decir si puedo o no implementar un biodigestor es ver qué tipo de residuo tengo presente. Y lo otro es también ver en qué lugar lo voy a colocar. ¿Sí? Yo eh, necesito un biodigestor y pues al final yo el biodigestor que vaya a implementar o los costos del biodigestor que yo vaya a implementar no deben ser mayores a los retornos que yo voy a obtener. ¿Sí? Porque si al final estoy invirtiendo más de lo que estoy obteniendo, estoy generando pérdidas. Entonces, un ejemplo es la gravedad, por ejemplo, podemos usar la gravedad para el desplazamiento de fluidos. Y eso es algo que también se puede ver ahí en el biodigestor de cerdo de Zamorano. Prácticamente se utiliza la gravedad para mover todos los residuos hacia el biodigestor y fuera del biodigestor. Eso implica un consumo eléctrico relativamente bajo. Entonces, pues son factores a considerar. Hablando de eso, ingeniero, yo recuerdo que a nosotros, al principio del módulo de energía renovable, nos tocó limpiar el biodigestor. Entonces, como una duda así que tenía, que no recuerdo muy bien, es cada cuánto, o sea, yo sé que en Zamorano se limpia prácticamente a principio de año, pero normalmente cómo es, que, cuánto tiempo, cada cuánto es recomendable limpiar un biodigestor o darle mantenimiento en sí. Bueno, en el caso de Zamorano, la limpieza que se le hizo no es como algo habitual. De hecho, pues ese biodigestor ya tiene bastante tiempo de no limpiarse. Es un biodigestor discontinuo. Se alimenta prácticamente una vez cada 3 semanas, ustedes pudieron notar. No sé si ustedes hicieron esa práctica de alimentación de biodigestor. Bueno, se alimenta una vez cada 3 semanas y así ha pasado durante los últimos 3, 4 años. Entonces, a la acumulación de lodos, que es otra cosa importante al momento
el momento de definir en qué momento voy a limpiar el biodigestor, la acumulación de lodo dentro del biodigestor ya era pues demasiado alta. Eso me consume espacio y el consumirme espacio me hace menos eficiente al momento de ingresar residuos en la descomposición de los residuos como tal y con ello a la generación de metano. Como dato que yo manejo al momento de definir si tengo que, no, si tengo que o no tengo que limpiar un biodigestor, yo podría decir que como el intervalo de años podría ser de unos cada 2, cada 3 años más o menos, pero depende de la concentración de lodos como tal. Yo podría decir que anda más o menos entre 2, 3 años. El biodigestor de cerdos creo que anda como más o menos por ese rango, si no estoy mal. Puede, pueden durar hasta 5 años, siempre y cuando la acumulación de lodos no sea como muy alta, pues no hay problema. Lo otro que se hace no es tanto limpieza, sino es la recirculación de los lodos. Y eso me permite hasta cierto punto recircular nutrientes, me permite remover costras dentro del biodigestor y a la vez eso como afecta directamente en la producción de metano o la producción de biogás. Al haber rompimiento de costra y al haber movimiento como de los lodos que están al fondo del biodigestor, pues aumenta el contacto microbiano y eso afecta positivamente en la degradación de la materia orgánica que está entrando. Y como mi última pregunta, que si nos podría decir cuáles de algunas de las ventajas que tiene tener un biodigestor. Una de las ventajas va más al tema ambiental, podría decir. Usted está aprovechando prácticamente los residuos en lugar de que estén acumulados en el campo generando gases de efecto invernadero. Usted está utilizando los gases de efecto invernadero. Bueno, en este caso, si usted le está dando un uso, ¿sí? Si usted le da el uso al biogás para cocinar o para generar energía eléctrica, usted está utilizando el metano eh, como un subproducto, ¿sí? Y al final lo que usted está generando es calor, ¿cuál es energía? Y se están liberando carbono. O sea, como la contaminación que usted está liberando al medio ambiente va a ser relativamente menor. Eso por un lado. Por otro lado, creo que uno de los beneficios, ya mencioné que es ambiental siempre, cuando se trata de una producción ganadera, generalmente usted va a tener el Ministerio de Ambiente encima, ¿sí? Como tratando de ver si usted está siguiendo los parámetros ambientales que ya se han definido. Y más cuando hay de pronto algún escape de los fluidos, ¿sí? Como de orinas o cosas por el estilo, como aguas residuales que van hacia un río, ¿sí? Si en algún momento descubren que esas aguas residuales están yendo a un río, lo más probable es que le pongan una multa. Entonces, otro de los beneficios es que usted se está ahorrando multas. Eh, Generalmente dan 3 avisos antes de cerrar una granja y las multas van aumentando de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? La primera multa puede ser, solo asumiendo, a la primera multa puede ser que de 100.000 empiras. Puede que la segunda multa sea de 500.000 empiras. Solo estoy asumiendo, no manejo bien el dato, pero más o menos así va. Eh, entonces, por ese lado usted se está ahorrando multas. Y como un tercer beneficio, yo creo que va más a nivel económico, pues, porque usted está utilizando un recurso que prácticamente no tenía valor y ahora le está dando un valor. Ahora, si usted utiliza, eh, por ejemplo, residuos que vienen de producciones de cerdo, eh, al momento en que usted ingresa esos residuos o antes de que usted ingrese esos residuos, usted pasa todo el residuo por un separador de sólidos y de ese proceso resulta lo que es la certaza. La certaza generalmente se puede utilizar también para alimentación de ganado de leche o de ganado de carne, en lo que se conoce como cubos alimenticios, algo que ustedes van a hacer el otro año. Entonces usted también le está dando como un valor, por así decirlo, nutricional, un valor económico para nutrir a su ganado, por así decirlo. Eh, pues eso podría decir que son los beneficios. Muchísimas gracias, ingeniero, por aclarar mis dudas y contestar mis preguntas. Ahora mi compañero Leonardo Mejía va a continuar con las Listo. preguntas. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita vamos a pasar más que todas las preguntas sobre la producción del biodigestor. ¿Cuántos días se tarda un biodigestor en producir el biogás? Eh, Esa es una muy buena pregunta. Va a depender mucho también del tipo de residuo. No sé si ustedes ya pasaron por microbiología, tal vez.
viendo más o menos cómo cómo es la actividad microbiana, esa curva de la actividad microbiana. Generalmente nosotros utilizamos esa curva no como una actividad microbiana, es más como un indicador indirecto de la actividad microbiana, es como una curva de acumulación de producción de biogás, ¿sí? Durante esa curva usted está viendo cuánto biogás está produciendo a lo largo del tiempo. Generalmente, la mayoría de los residuos empiezan a producir la mayor cantidad de gas entre el día 6 y día 9 desde que se ingresa el residuo, ¿sí? Aquí es bien importante considerar un término también, que es el tiempo de retención hidráulica. No todos los residuos tienen el mismo tiempo de retención hidráulica. ¿Y qué es el tiempo de retención hidráulica? Es el tiempo que tarda un residuo, el residuo que ingresa al biodigestor, en degradarse al menos en un 90% y salir ya como un lodo, ¿sí? Como un lodo que está en proceso de estabilización. Pero sí, yo podría decir que desde que usted ingresa al residuo, más o menos en el tercer, cuarto día, va a empezar a haber ya una producción de biogás. No va a ser significativa, esta va a empezar a crecer, a aumentar, y más o menos en el día 9 ya va a ir teniendo ya como el pico de producción de biogás. Perfecto. Y según su opinión, ¿cuál cree que es el mejor tipo de biodigestor y por qué? La verdad, esa es una pregunta bastante ambigua, porque hay distintos tipos de biodigestor, ¿sí? Cada biodigestor tiene, por así decirlo, como sus eficiencias en el momento de degradación de materia orgánica. Por ejemplo, ahí en el módulo de energía renovable está un biodigestor que es un biodigestor, si no estoy mal, se me olvidó el modelo, creo que es un biodigestor tubular. Generalmente esos son bastante eficientes en cuanto a degradación de materia orgánica. Eh, no sé si ustedes ya vieron el manual de módulo, ahí aparecen 3 biodigestores distintos. Creo que aparece el modelo chino, el modelo hindú y el modelo taiwanés. Eh, Dentro de la descripción de esos 3 modelos, bueno, yo podría considerar que esos 3 modelos son como los más comunes, y son los más comunes porque también son como los más eficientes, ¿sí? Dentro de la descripción de esos 3 modelos de biodigestor, ustedes van a encontrar de que generalmente se caracterizan por un tiempo de retención hidráulica relativamente, bueno, un promedio, ¿sí? Puede que tenga un tiempo de retención hidráulica entre 30 a 45 días. La captura de biogás se da dentro del biodigestor. Hay otros biodigestores que la captura la hacen es como es como en un tubo externo. La captura se hace de forma distinta. Eh, y lo otro es que son buenos en la producción de biogás. Pero como le digo, son preguntas así como bien ambiguas, porque yo no podría decir este biodigestor es el mejor o este biodigestor es el mejor, cuando probablemente su aplicabilidad en campo pues sea distinta, ¿sí? Ok, sabemos que hay dos procesos, que uno es la digestión anaeróbica y la digestión aeróbica. Y sabemos que la aeróbica pues utiliza oxígeno para que pueda llevarse a cabo. Pero en cuanto a la digestión anaeróbica, ¿cómo es ese proceso sin el oxígeno? Ah, esa otra buena pregunta. El proceso de digestión anaeróbica se lleva a cabo a través de 4 fases. Estas son la hidrólisis, la acidogénesis, la cetogénesis y finalmente la metanogénesis. Cada fase es dependiente una de la otra. Es decir, no va a haber fase 2 si no hay fase 1, no va a haber fase 3 si no hay fase 2, y no va a haber fase 4 si no hay fase 3, ¿sí? La fase 1, que es la hidrólisis, consiste principalmente en la degradación de los materiales complejos dentro de los residuos. Estos materiales complejos pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos. Y lo que llevan a cabo como la descomposición o la simplificación de estas partículas complejas son las amilasas y las proteasas. No sé si ustedes ya han escuchado eso, probablemente en alimentos. Yo creo que probablemente ya han escuchado eso. Pero sí, en la hidrólisis lo que sucede es la descomposición o la simplificación de moléculas complejas en moléculas más simples. Esto da paso a la siguiente fase, que es la acidogénesis. En la acidogénesis se producen ácidos. El pH baja más o menos a 6,
por ahí, creo que un mínimo de 6, puede que baje hasta un 5.5, pero es porque se producen ácidos. Eh, Parte de estos ácidos o parte de estos productos pasan a la cuarta fase, que es la metanogénesis, pero hay otros productos que son demasiado complejos que no pueden ser descompuestos en la segunda fase, por lo cual es necesario que pasen a la tercera fase. Entonces, pero ¿cuáles son estos como productos demasiado complejos que no pueden ser descompuestos en la segunda fase? Puede ser, por ejemplo, el ácido acético, el ácido fórmico o no, perdón. El ácido acético y el ácido fórmico son los productos que se generan en la segunda fase y esos pasan ya a la cuarta fase. Los productos que son como demasiado complejos y no pueden ser degradados incluyen el ácido láctico y el ácido acético, el ácido butírico, el ácido propiónico, incluso el etanol. Esos son como los más complejos. Pasan a la tercera fase, que es la acetogénesis. Y la citogénesis, ¿qué es lo que se produce ahí? Ok, se descomponen estos compuestos complejos en acetatos, ¿sí? Acetogénesis, aceto es como acetatos y génesis es producción. Entonces se da la producción de acetatos. Ya con los productos de la segunda y tercera fase, se da lugar a la cuarta fase, que es la metanogénesis, que es la producción de metano y pues aquí también se da no la producción de CO2, sino que eso ya pues se ha venido acumulando. Hay una cantidad de CO2, pero también hay una cantidad de ácido sulfídrico, producto de la descomposición de estos ácidos. Ok, y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿cómo sé yo como un dueño de un biodigestor, cómo sé cuándo el biogás ya está listo para utilizarse? Generalmente el biogás no debe tener ningún olor. Eso es como una característica principal del biogás, no debe tener olor. Y si tiene un olor, por ejemplo, un olor a huevo podrido, es porque tiene ácido sulfídrico en altas concentraciones. Lo que se hace para evitar esto es la aplicación de filtros. Existen filtros biológicos, podría llamarlo, que funcionan a través de microorganismos. En Zamorano se ha hecho una tesis, la hizo el apellido es Lewis, creo que es Joshua Lewis o Joshua Lewis, no recuerdo bien. Esa tesis fue del 2018. Él utilizó microorganismos para prácticamente la absorción de, de ácido sulfídrico, pero también utilizó materiales como naturales. Pero bien, existen también filtros químicos como la aplicación de óxido de hierro. Lo que hace el óxido de hierro es prácticamente darle todo, por así decirlo, darle todo el hierro o todo el metal que el ácido sulfídrico necesita, y de esta forma extrae el ácido sulfídrico del biogás y el biogás sale ya purificado. Entonces, en ese momento en que el biogás se purifica, es el momento en que yo puedo utilizar el biogás. Eh, ¿Qué pasa si yo utilizo un biogás que no está purificado? Eh, el ácido sulfídrico se caracteriza por ser corrosivo. Entonces, lo que va a hacer es dañarme estructuras, puede dañarme mi transformador de biogás a electricidad o puede dañarme, en este caso, mi estufa, ¿sí? Por eso esa es la importancia de purificar el biogás. Otra cosa que no es el biogás, pero sí son como los lodos. ¿En qué momento yo sé cuándo puedo utilizar yo los lodos para empezar a fertilizar? Eh, eh, Quizás no para fertilizar, pero sí como yo sé que el biodigester está siendo eficiente en la descomposición de materia orgánica. Cuando los lodos están saliendo del biodigestor, es necesario ver que el lodo tenga una composición viscosa, ¿sí? Y un color café, si sale tal. Y, bueno, y lo otro es que no tienen que salir muchas partículas. Eh, y tampoco debe tener olor, ¿sí? Con estas características, yo sé que el lodo pues está hasta cierto punto, o el residuo está completamente degradado o casi degradado, y me indica de que el biodigester está siendo eficiente en cuanto a degradación de materia orgánica. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas. Como grupo número 3 de Ravita le agradecemos por su tiempo y por ayudarnos. Listo, Hauseman, un gusto igual y les deseo éxitos ahí en la EAP, en lo que les resta, 2 añitos, Muchas ¿va? gracias. Y antes que terminemos la reunión, si nos podría dar como que una pequeña introducción sobre usted. Una pequeña introducción sobre mí. Sí. Ok,
Bueno, mi nombre ya lo conocen, soy Henry González, tengo 24 años, a punto de cumplir 25 años. Eh, ah, Estudié en el Departamento de Ambiente y Desarrollo de Zamorano, me gradué en el 2017. Mi tesis estuvo dentro de las mejores 5 del departamento, pues con humildad. ¿Ah? Eh, y ahorita estoy iniciando recién mi maestría en gestión de sistemas mecanizados con enfoque en manejo de recursos hídricos. Y estoy trabajando, bueno, estoy en la Universidad de Nebraska-Lincoln, en el Departamento de Ingeniería de Ciencias Biológicas. Y mi investigación ahorita consiste precisamente en el uso de agua residual para el riego de maíz, frijol y remolacha dulce mediante su aplicación por un sistema de riego subterráneo que es por goteo y a la vez funciona con inyección de aire. Esto pues para permitir o dar lugar a la descomposición aeróbica del residuo en el perfil del suelo. Eso, en esencia. Bueno, dije muchísimas gracias, en serio, de parte de los tres, de todo el grupo. Muchas gracias por su tiempo y por despejar todas nuestras dudas y enseñarnos mucho, ya que nos faltaba.